hermanos. Lucas capítulo 8. Dice el versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca de la parábola del sembrador, pero quiero ponerle otro título. El título que yo le puse a esta enseñanza es 4 clases de oyentes. 4 clases de oyente. Hablando sobre lo que hace la palabra de Dios cuando nuestro corazón está totalmente dispuesto. Entonces, vamos a entrar al mensaje, ¿verdad? Estamos entrando al mensaje. 4 clases de oyentes. Cuando en la Biblia se quiere enfatizar algo, hermanos, normalmente se repite. Y se repite en varias ocasiones. Esta parábola se repite en cada uno de los evangelios. La encontramos en Mateo 13, la encontramos en Marcos capítulo 4 y luego la encontramos en Lucas capítulo 8. En cada uno de estos evangelios se repite esta parábola. Quiere decir, hermano, que tiene una enseñanza muy importante, y quiere decir que debemos estar atentos a la enseñanza que esta parábola nos está transmitiendo. El tiempo en que esta parábola se escribió es muy importante. Dice la palabra de Dios que no fue un momento accidental en el que nuestro Señor Jesucristo enseñó esta parábola. En el versículo 4 nos dice qué estaba sucediendo ahí. Dice en el versículo 4, dice que se juntó una gran multitud. Dice, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Entonces vea que había una gran multitud que había venido de varias ciudades para escuchar la palabra de Dios. Venían a oír, venían a escuchar. Entonces, esta parábola, hermanos, nos va a mostrar las diferentes clases de oyentes. Es interesante que en una congregación como esta, ¿verdad? Todos escuchan el mismo mensaje. Para muchos es de bendición, para otros no es de bendición. Para unos es un mensaje que cambió su vida, para otros es un mensaje que pasó desapercibido, para otros es un mensaje que llegó a su corazón, para otros solamente entró por un oído y salió por el otro, como decimos, ¿verdad? Ese dicho, le entró por un oído y le salió por el otro. Quiere decir, ese dicho lo escuchamos, lo decimos para referirnos a que realmente no escuchó la palabra de Dios, ¿verdad? No, o realmente no puso atención. Entonces, hermanos, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es la característica o qué es lo que usted debería de tener en su corazón? Bueno, de eso se trata esta parábola, ¿verdad? Porque si usted no escucha la palabra de Dios con un corazón correcto, entonces la palabra de Dios no va a dar el fruto que Dios quiere que dé su palabra en nuestros corazones. No porque la palabra de Dios no tenga poder. La palabra de Dios tiene poder, pero aquí se trata no de la semilla, aquí se trata del terreno en donde está cayendo la palabra de Dios. ¿En qué tipo de terreno está cayendo la palabra de Dios? En el tipo de corazón que usted tiene. Hay diferentes corazones, ¿verdad? Vamos a verlo aquí con la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia menciona aquí que estaban aquellas personas que la Biblia llama, o que nuestro Señor Jesucristo llama, los de junto al camino. Capítulo 8, versículo 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Nos dice que
había la semilla cayó junto al camino. ¿Quiénes son esas personas o esos corazones de junto al camino? En el versículo 11 nos da la explicación. Mire el versículo 11, aquí mismo da la explicación. Dice el versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Note, dice que viene el diablo y ¿qué hace? Quita de su corazón la palabra. Ahora vamos a otro versículo que nos da más luz para entender esto. Miren, Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo capítulo 13, versículo 19. Una de las maneras, hermano, de entender la Biblia es cuando usted no entiende un pasaje, tiene que compararlo con otros pasajes, ¿verdad? Acuérdese que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice aquí, capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿qué dice? Junto al camino. Entonces, ¿cuál es esta característica de los que son junto al camino? Bueno, dice la palabra de Dios que no entienden la palabra. Y cuando no entienden la palabra, dice que viene el malo, viene el diablo y arrebata la palabra para que no crean. Entonces no entienden la palabra de Dios. Esa misma palabra, mire, es la que se usa ahí en el versículo capítulo 13. Dijimos versículo 13 al 15. Mire lo que dice ahí. Mateo capítulo 13, versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis, ¿qué dice? Y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y mire por qué no entienden, por qué no perciben. Lea el siguiente versículo. El corazón de este pueblo será engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Entonces, cuando la Biblia dice que no entienden, no quiere decir que la palabra de Dios no la pueden comprender. Por eso es importante comparar un pasaje con otro pasaje para interpretar la palabra de Dios. Amén. Entonces dice Isaías, este pueblo no entiende la palabra, porque tiene un corazón, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, tienen un corazón muy duro. Tienen un corazón, ¿y cuál es la característica de ese corazón? Dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Dice, y yo los sane. Entonces hay gente, hermano, hay corazones que son duros, ¿verdad? Corazones que no están dispuestos a recibir la verdad de Dios. Hay gente que ya viene predispuesta a la iglesia, ya viene con una predisposición, ya viene con muchas ideas que tiene en su cabeza para que la palabra de Dios pueda penetrar en su corazón. Hermano, usted tiene que venir dispuesto para oír, un corazón dispuesto. Cuando usted venga a la iglesia, usted tiene que pedirle a Dios, y una de sus oraciones debe de ser, Señor, háblame. Háblame a través de tu palabra, Señor. Háblame, háblame para hacer cambios. Háblame, Señor, para que yo pueda vivir una vida que te honre y que te glorifique. Mire, muchos cristianos vienen a la iglesia, hermano, ya predispuestos, pensando que ya no hay nada en lo cual ellos pueden hacer cambios.
O sea, ya llegaron a un punto en su vida en el que ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que cambiar. Muchas personas vienen a la iglesia de manera religiosa, nada más vienen por venir, nada más vienen por oír, para de alguna manera entretenerse, pero no tienen en su corazón el decir, voy a cambiar, voy a trabajar en mi vida. Así hay muchas personas, hermano, que se acercan a Dios queriendo su bendición, pero sin querer arrepentirse, sin querer hacer ningún cambio, un corazón duro. Si usted pone una semilla en donde el terreno está duro, obviamente que esa semilla no va a penetrar la tierra, ¿verdad? No va a poder echar raíces. La semilla dice que se va a secar. Así es la palabra de Dios cuando se siembra. La semilla es la palabra de Dios. La semilla, la palabra de Dios constantemente se está sembrando, hermano. Constantemente se está sembrando en nuestros corazones al predicarse la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no entienden la palabra de Dios porque tienen un corazón engrosado, un corazón duro, ¿verdad? Un corazón engrosado es un corazón en donde la palabra de Dios no puede penetrar y no puede penetrar porque es un corazón que no está preparado para escuchar la palabra de Dios. Mire, cuando usted venga a la iglesia, prepare su corazón. Prepare su corazón. Porque si usted se está durmiendo, usted no tiene un corazón preparado. Si usted se está distrayendo, usted no tiene un corazón preparado. Usted tiene que preparar su corazón. Amén. Aquellos que tienen un corazón preparado, dispuesto, mire, hermano, reciben la palabra de Dios. La reciben. ¡Qué bendición, pastor! Entonces, en una congregación hay un mensaje que puede ser de mucha bendición. Y puede ser también un servicio, puede ser una predicación que pasó totalmente desapercibida. Qué tremendo, ¿verdad? ¿De qué se trata? De la condición del corazón. Cuando la semilla cae en un corazón engrosado, la semilla de la palabra de Dios es como si cayera, dice, junto al camino. Mire dos pasajes rápidamente en relación a esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Si yo cierro mi corazón, hermano, si yo no dispongo mi corazón, entonces, mire, no importa quién predique, hermano. No importa quién predique y no importa que se predique, si mi corazón no está preparado, entonces no va a penetrar la palabra de Dios en mi corazón. No va a echar raíces la palabra de Dios en nuestros corazones. Capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que hace el enemigo. Dice la Biblia que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es como si les hubiera puesto un velo, dice la Biblia. Pero cuando entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted predica y les comparte el evangelio? Vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El diablo ha cegado, pero Dios tiene poder. Dios puede resplandecer en sus corazones, hermano. Entonces es exactamente lo que hace la palabra de Dios. Hay un corazón engrosado, hay un corazón endurecido, y la palabra de Dios
va a estar constantemente trabajando en su vida. Si usted viene, se dispone, quizá no el primer mensaje, quizá no el segundo mensaje, pero si usted constantemente se está exponiendo a la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios es como martillo, dice la Biblia. Es como martillo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros debemos de preparar ese corazón. Y muchas veces preparar ese corazón, hay que quebrar la tierra, hay que romper la tierra, hay que humillarnos delante de Dios, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 17. Hacer barbecho, dice la Biblia, en vuestros corazones. Hay que preparar la tierra, y para preparar la tierra, hermano, hay que romper esa tierra. Mire, aquellos que han trabajado un poquito la tierra, yo recuerdo una ocasión allá en nuestra casa, mi papá estaba haciendo, iba a poner la barda o la pared, pero había que hacer los castillos o las cadenas, ¿cómo se llaman aquí, hermano? Las columnas, allá se llaman castillos, las columnas. Entonces, para poder hacer esas columnas había que hacer los huecos, ¿verdad que sí? Y yo le estaba ayudando a hacer los huecos, hermano. Pero era una tierra tan dura, hermano, que teníamos que usar un pico. O teníamos que usar otro instrumento, un instrumento largo que era darle con fuerza a la tierra para romper la tierra y poder sacar la tierra. Hay terrenos que son duros, hermano. Y cuando hay piedra se complica todavía más. Así hay algunos corazones, hermano. Mire, hay muchos corazones que están muy duros a la palabra de Dios, ¿verdad? Dispóngase, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Dice aquí Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios aquí: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mire lo que dice: por la dureza de su corazón. Así anda el incrédulo, hermano. El incrédulo cierra su corazón hacia Dios y dice: ¿quién es Dios? ¿Por qué ese libro me tiene que decir cómo debo vivir yo? ¿Ha escuchado a esas personas, hermano, que hablan en contra de Dios, que hablan en contra de la palabra de Dios? Un corazón, dice aquí, por la dureza de su corazón. Así es, al cerrar su corazón, entonces dice, tienen un entendimiento entenebrecido. Dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué la gente vive en pecado y por qué la gente se desboca en pecado? Por la dureza de su corazón, hermano. Por la dureza de su corazón. El versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. ¿Le ha oído usted a Cristo? Si en verdad le habéis oído, dice la palabra de Dios, y habéis sido por él, entonces ya va a otro nivel. Oír para aprender. ¿A qué viene usted? ¿A oír para qué? Oír para ser entretenido. ¿Oír para qué? Venimos a oír para ser enseñados. Y cuando oímos para ser enseñados, entonces nuestra vida no puede ser la misma, dice la palabra de Dios ahí. Sigue diciendo, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, los de junto al camino, ¿quiénes son los de junto al camino? Son aquellos corazones, hermano, que están engrosados, aquellos corazones que están duros, no permiten que la palabra de Dios crezca en sus corazones. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, ciertamente, hermanos, pero la verdad es que si usted no se dispone a escuchar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no va a hacer su trabajo en su vida. Marcos capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice este pasaje paralelo a lo que estamos estudiando en esta mañana. Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice aquí, entonces mirándolos alrededor, con enojo
entristecido, perdón, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. Mire, hermano, Dios sabe cuando nuestro corazón está endurecido. Dios lo sabe, hermano, porque nosotros quizá podamos aparentar algo, pero Dios lo conoce y Dios lo sabe. Sus corazones estaban endurecidos, insensibles, de ese modo inapropiados para la recepción y crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. No era la semilla de la palabra el problema, sino la tierra, sus corazones que estaban duros. Mire, en Santiago capítulo 1, hermano, dice la Biblia que debemos de recibir la palabra de Dios. ¿Cómo la debemos de recibir? Dice ahí en el versículo capítulo 1, ¿cómo preparamos nuestro corazón? Debe de haber una preparación. Esta parte se aplica a cada punto, hermano. A cada punto de los 4 puntos que vamos a ver. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Prepara usted su corazón al escuchar la palabra de Dios? Desechando malicia, dice. Desechando toda inmundicia, malicia, abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibe la palabra de Dios, hermano. Recíbela. A veces el mensaje se predica y decimos, no, eso es para aquel hermano. No, eso es para aquel hermano. Y el mensaje lo repartimos, ¿verdad? O a veces hasta le hacemos así al que está al lado de nosotros, para decirle, ahí te hablan. Pero la verdad, hermano, es que cuando la palabra de Dios se predica, hay que recibirla nosotros, hermano. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que el que está a nuestro lado, sabemos que quizá está pasando por algo, se ha estancado en algo y le decimos, ahí te hablan. Como que para que reaccione. Pero si no tiene un corazón dispuesto, hermano, no va a suceder nada. Tienes que exponerte a la palabra de Dios, exponerte a la predicación de la palabra de Dios. En primer lugar, los de junto al camino. Ya vimos a qué se refiere. En segundo lugar, mire, Mateo capítulo 13, versículo 5. Mateo capítulo 13, versículo 5. Dice aquí, Mateo capítulo 13, versículo 5, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Quiénes son los pedregales, hermano? Dice, no había mucha tierra, había más piedra que tierra. Dice el versículo 6, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno, sin embargo, no va a sobrevivir y dar fruto en cada uno de ellos. Uno de los terrenos en donde inicialmente brotará, pero no sobrevivirá, dice la parábola, es en los pedregales, entre las piedras. La razón es porque las piedras no permiten que la raíz profundice, que la raíz no puede encontrar humedad. Así que, ¿qué sucede? Dice, se seca. Entonces la palabra de Dios puede caer en su corazón y usted quizá está recibiendo la palabra de Dios, pero dice en el versículo 4, miren la explicación, Marcos 4, versículo 16. Marcos 4, versículo 16. ¿Cuál es la característica de este corazón en el que se seca la semilla? ¿Cómo es que se seca la semilla? O sea, yo puedo recibir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no va a profundizar, no va a echar raíces. ¿Por qué? Porque hay piedras allí, hay estorbos allí en mi corazón. ¿Cuáles son esos estorbos?
Dice el capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Vino a Nazaret. Perdón, hermano, yo estoy en Lucas. Marcos. Me quedé atrás. Marcos. Capítulo 4, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ¿qué sucede, hermano? Ajá, dice, al momento la reciben con gozo. Y esto sucede, hermano. ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra de Dios a personas y hasta lloran, hermano? Yo personalmente he predicado el evangelio y hay personas que han llorado, ¿verdad? Se han quebrantado, hermano. Pero después nunca quisieron venir a la iglesia, nunca quisieron un discipulado, nunca. Bueno, Dios está obrando en su corazón, pero mire, sigue diciendo ahí en el versículo 16, estamos en el 4, versículo 16, pero no tienen raíz en sí mismos, versículo 17, sino que son de corta duración, porque cuando vienen la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Viene la persecución y la aflicción por causa de la palabra y luego tropiezan. ¿Qué es lo que causa, hermano, que no haya que la semilla no eche raíz? Bueno, dice que tropiezan con la persecución, con la aflicción. No están dispuestos, hermano, ni siquiera en una mínima a tener resistencia frente a la aflicción o frente a la persecución. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Cuando la palabra de Dios está trabajando en nuestras vidas, hermano, el enemigo no se va a quedar a gusto. El enemigo va a levantar persecución. El enemigo va a levantar aflicción, hermano. Y esto lo vemos muchas veces en las personas que están buscando al Señor, ¿verdad? Están buscando a Dios y muchas veces escuchan la palabra de Dios, pero empiezan a tener resistencia allí en su vida. Empiezan a tener persecución. Empiezan a tener problemas allí en la familia. Y muchas veces, hermano, la misma resistencia, la misma persecución va a ser allí adentro, hermano, en la propia familia. Ahí es donde vamos a escuchar las críticas. Ahí es donde vamos a ser perseguidos. Ahí en la familia. Dice 2 de Corintios 4, versículo 17. ¿Lo tienen ahí? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todos aquí, hermanos, vamos a pasar por persecución y por tribulación. Nadie tiene el camino libre, hermano. Todos los que escuchan la palabra de Dios van a tener una persecución, van a tener, ¿verdad?, una aflicción. Alguien se va a molestar contra ti. Alguien va a perseguirte solamente por el hecho de ser salvo. Puede ser un borracho y nadie te va a decir nada. Puede ser cualquier cosa, pero cuando se trata de Cristo, allí sí hay oposición. Yo recuerdo una señora que decía, yo prefiero ver a mi hijo perdido, que sea un borracho, que sea un malviviente, pero que no sea un cristiano. Así decía ese señor. Imagínense hasta dónde llega la dureza de corazón, hermano. Hay aflicción, hay persecución. Y dice la Biblia que eso muchas veces viene cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida. Hermano, cuando hay persecución, cuando hay aflicción,
no retroceda, permanezca. Porque detrás de esa aflicción, detrás de esa persecución, ahí está la bendición, hermano. Ahí está, cuando usted permanece, cuando usted está perseverando, hermano, ahí viene la bendición de Dios. Mire el 1 Corintios 10, versículo 12. 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que la persecución y la aflicción no deberían de ser, hermano, la razón por la cual usted deje los caminos de Dios, la razón por la cual usted deje de venir a la iglesia, la razón de por qué usted deje, hermano, el camino de Dios y retroceda. Empiezan los problemas, empieza la persecución, empieza la oposición. Siga adelante, hermano. Siga adelante. Sea fiel, sea constante. Siga asistiendo, siga escuchando la palabra de Dios. Siga haciendo cambios en su vida, hermano. La bendición de Dios vendrá. Dice 1 Pedro 5:10. Dios trabaja en nuestras vidas, hermano, a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, empieza a echar raíces, hermano. Y cuando la palabra de Dios echa raíz, entonces va a producir en nosotros, hermano. Y nuestra vida va a dar fruto. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5, versículo 10. Sed sobrios. Desde el 8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire el 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios quiere hacer en su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida, afirmar su vida. Pero ¿cómo va a hacer eso si usted deja de escuchar la palabra de Dios? No, es que ya no vine porque me están criticando allá en la casa. Ya no vine porque me criticaron, me señalaron. Empecé a tener problemas cuando empecé a ir a la iglesia. Cuando escuché el evangelio, empecé a tener problemas. Pareciera que todo se puso en contra de mí. Hermano, usted no se da cuenta que hay un enemigo. Usted no se da cuenta que el enemigo está poniendo resistencia allí, hermano, porque él no está a gusto, ¿verdad? Él quiere que usted siga en su pecado, en su maldad. Pero cuando viene la palabra de Dios a su vida, y usted la recibe y usted se dispone a decir, voy a dejar ese pecado, voy a vivir para Dios, voy a hacer cambios en mi vida. Usted va por el camino correcto. Y dice la Biblia, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la vida. El camino que lleva a la vida es angosto, hermano. Es un poco complicado, pero hay bendición. Permanezca en ese camino. Dice Santiago 4:7, hermano. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que va a suceder, hermano. Usted tiene que resistir. ¿Cómo resistimos? Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Debemos de someternos a Dios para poder resistir. Sométase a Dios, resista al diablo y Él dice, huirá. Usted va a tener la victoria en su vida cristiana, hermano.
Otra vez, todos aquí, hermano, hemos experimentado esa oposición en nuestra vida cristiana. Ninguno de los que estamos aquí, hermano, ha sido fácil. Hemos tenido el camino libre. No, hermano, todos aquí hemos tenido problemas solamente por escuchar el evangelio, solamente por querer asistir a la iglesia, solamente por querer hacer las cosas bien, solamente y solamente por esa razón, hermano. Van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir aflicciones. ¿Sabe por qué? Porque detrás de eso está la bendición de Dios, hermano. Usted persevera, usted resiste. ¿Y por qué aquí seguimos muchos que hemos tenido esos problemas? Porque después de eso vimos la bendición de Dios, hermano. Después de eso experimentamos el crecimiento en nuestra vida cristiana y aquí seguimos, hermano, por la gracia de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 7, habla de los que están con espinos. Número 3, mire, Marcos capítulo 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Aquí habla de los espinos. La semilla cayó en este terreno y se ahogó, dice, sin dar fruto. Mire la explicación ahí en el versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, sin fruto. El problema de estos corazones, hermano, de estos oyentes, es que la palabra de Dios es guardada en su corazón juntamente con otras cosas. Cosas como los afanes de este mundo, cosas como el engaño de las riquezas, cosas como dice aquí, la codicia de otras cosas. Estas cosas, dice la Biblia, que ahogan la palabra. Los afanes de este siglo, el engaño, la codicia, hermano, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Usted, cuando la palabra de Dios, hermano, viene a su vida, usted tiene que guardar esa palabra, hermano, y darle tiempo para que haga su obra. Pero muchas veces, hermano, el cristiano está tan ocupado haciendo tantas cosas que no tiene tiempo, hermano, para sentarse solamente y decir, Señor, háblame. Mire cuántos cristianos están tan inquietos aquí en el culto, hermano. Están viendo su reloj, están viendo el teléfono, están volteando para allá, están volteando para allá, están moviéndose en la silla, no pueden estar a gusto. Hermano, cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu apuración? ¿Cuál es tu afán? Ven a escuchar la palabra de Dios, hermano, sin afán. Sin ningún afán. Porque si estás afanado, el afán no te va a dejar, hermano. Estás preocupado. ¿Qué va a pasar con los Magallanes? ¿Qué va a pasar qué va a pasar? No te afanes, hermano. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el... Mira, hermano, ya tenemos tantos años viviendo en esta condición y aquí estamos, hermano. Entonces, no va a pasar nada, hermano. Vamos a seguir adelante, teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, podemos vivir. Ahora, si la situación mejora y cambia, gloria a Dios. Pero si no, tenemos que seguir viviendo, hermano. Tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué se afana por algo que usted no va a poder cambiar con afanarse? Vamos a orar. Sí, vamos a orar y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, hermano. Basta cada día su propio afán, dice la Biblia. Dice, mire, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25, este es el pasaje clave para entender el afán y la ansiedad. No podemos vivir en afán y ansiedad porque eso es un estorbo para la palabra de Dios en nuestra vida, para la obra de Dios en nuestros corazones. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros.
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, por más que te afanes, hermano, no puedes cambiar las cosas. ¿Qué debo de hacer si algo me preocupa? Orar, descansar, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, Él tiene cuidado de los pajarillos, Él tiene cuidado de la hierba. Versículo 30, dice, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, ahí está, hermano, toda la aplicación de todo esto. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Preocúpate de lo que vas a hacer hoy. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy es para Dios. Hoy es para que yo venga y busque a Dios y disponga mi corazón para que Dios trabaje en mi vida. Ese debería de ser mi preocupación en este día. Mi preocupación debe ser adorar a Dios. Mi preocupación debe ser Dios en este día, Señor. Hermano, mi comunión con Dios. Hoy debe de ser esa, claro, todos los días, hermano, pero hoy es el día del Señor. Pero mira, hermano, hay tantas cosas en nuestra cabeza que no nos dejan ni escuchar tranquilamente una predicación. Es triste. Número 4, la buena tierra, dice la Biblia. La buena tierra, Mateo capítulo 13, versículo 8. Estamos hablando de 4 clases de oyentes. Los de junto al camino, los que cayeron entre pedregales, los que cayeron entre espinos. Y finalmente, en Mateo capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios aquí: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, dice, oiga. ¿Cómo es el terreno donde la semilla cae y lleva fruto? Mire la explicación ahí en el capítulo 13, versículo 23. Ahí mismo da la explicación. Yo no tengo que dar la explicación. Versículo 23 dice la palabra de Dios aquí: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entiende. Cuando dice que entiende, se está refiriendo, hermano, a que tiene un corazón dispuesto. Porque vimos que el que no entiende es el que tiene un corazón duro, un corazón engrosado. Entonces, el que entiende, hermano, es el que ha dispuesto su corazón. Es así. Usted dispone su corazón para que Dios hable a su vida. Mire, en el capítulo 8, versículo 15 de Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, mire, con perseverancia. ¿Cuál es la característica de estos oyentes? Tienen un corazón bueno y recto. Es decir, vienen, hermano, con una buena disposición. Usted, mire, usted debe de venir a la iglesia. La única razón por la que usted debe venir a la iglesia, hermano, es porque ama al Señor. Y usted debe de venir a escuchar la palabra de Dios. No debe de pensar, hermano, de manera equivocada. Muchas veces hay tantas cosas en nuestros corazones, hermano, cuando venimos a la iglesia, que eso impide que la palabra de Dios eche raíz. Dice, mire, el versículo más adelante en el versículo 18, ahí Lucas 8, versículo 18, dice, mirad pues, mira cómo estás oyendo. Pon atención a cómo estás oyendo, porque todo el que tiene se le dará.
Y a todo el que tiene, aún lo que piensa tener, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, dice, si se le quitará. Mira, hermano, cómo oyes. ¿Cómo está tu corazón cuando vienes delante de Dios, hermano? Es un corazón dispuesto, es un corazón preparado, es un corazón que viene buscando hacer cambios, es un corazón que está buscando a Dios, o es un corazón distraído, afanado, turbado, engrosado. Yo creo que si la palabra de Dios va a penetrar en nuestro corazón, hermano, es porque venimos con un corazón correcto delante de Dios, diciendo, Señor, habla mi vida. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a hacer cambios. Ayúdame, quiero vivir más para ti. Quiero cada día, Señor, mejorar. Quiero cada día, Señor, avanzar. Ayúdame, Señor. Háblame, Señor. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? Que el Señor nos ayude, hermano. Y que Él siga obrando. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, poder aprender estos principios, Señor, que no son nuevos, Señor, pero son necesarios recordarlos una y otra vez, Señor. Nuestro corazón se llena de tantas cosas, Señor.